Y quiero entonces predicar un mensaje bien sencillo que consta de 3 puntos. Se llama, y lo he titulado así, Reconciliados para reconciliar. Reconciliados para reconciliar. Y está en Colosenses 1, versos del 12 al 29. Es un texto extenso, pero yo lo voy a resumir de una manera bien sencilla en 3 puntos. Y quiero la primera enseñanza que voy a dar, ahora que voy a decir que es la epístola de los Colosenses. Quería esperar la oportunidad en que me correspondiera a mí predicar para corregir y dar una enseñanza, porque he visto últimamente aquí, aprovechando hoy que yo ni siquiera estuve en el momento en que inició el servicio, o sea que no me refiero a la persona que ha dirigido hoy, pero he visto últimamente aquí a las personas líderes fuertes, tradicionales de nuestra congregación, pararse aquí y tomar libros del Antiguo Testamento y decir Primera de Crónicas, Primera de Reyes, cuando el pastor Jorge Davis se esfuerza en nuestro curso Borrón y Cuenta Nueva, que lo toman todos porque es un prerequisito de todos aquí para poder servir en un ministerio, de enseñar esto. Las epístolas están en el Nuevo Testamento, las cartas. En el Antiguo Testamento hay libros. Entonces, cuando usted tiene el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, no se dice Primera de Reyes ni Segunda de Reyes porque no son cartas, son libros. No se dice Primera de Crónicas ni Segunda de Crónicas, sino primer libro de Crónicas, porque son libros. Ahora, no así en las cartas paulinas, en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pedro, en las cartas apostólicas que se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿Me dicen amén? Amén. Y esa es una enseñanza que les dejo en su corazón, porque cuando estamos aquí en amor, nosotros podemos corregirle, pero si ustedes van a otra iglesia o les toca predicar en un lugar público, yo quisiera saber que se pueda decir, mira, en esa iglesia, en Borrón y Cuenta Nueva, el pastor Jorge Davis se esforzó y les enseñó correctamente cómo puede dirigirse, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hablar de Colosenses, entonces sí es una epístola, ¿verdad? Como hay una sola carta, entonces solamente Colosenses, pero si hubiera más de una, yo pudiera decir primera de Colosenses. ¿Me dicen amén? Colosenses, en el capítulo 1, a partir del verso 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Alabado sea el Señor. Tú y yo, amado hermano, tenemos que estar agradecidos por la persona de Cristo. Porque ha sido Cristo quien nos ha librado de las tinieblas. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien a través de su sangre nos ha redimido del pecado. Es Él quien nos ha perdonado de la muerte. Es Cristo mismo quien es Dios. A mí me gusta cómo se describe en este pasaje la persona de Cristo, para que tú y yo podamos en su justa dimensión entender y tomar una perspectiva de por qué nosotros debemos y podemos asirnos y confiar en la reconciliación que tenemos a través de la persona de Jesucristo como cabeza de la iglesia, como Señor de nuestra vida. Miren, a lo largo de la historia del hombre, el hombre ha tratado, porque fue creado para adorar a Dios, de buscar algo a quien o a qué adorar. Y no importa las civilizaciones primitivas de la antigüedad, vemos, y no importa el lugar donde se encuentre, encontramos diferentes deidades a la cual éstas adoraban. Porque es que el hombre necesita. Hay un vacío en el corazón del hombre que solamente puede ser llenado a través de la adoración. Y me gusta cómo lo escribe el apóstol en esta carta a la iglesia de los Colosenses, diciendo, pero que he aquí en el Hijo a la imagen visible del Dios invisible. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es pensar que el Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo? Hermanos, eso es algo que tú y yo no podemos entender. La palabra de Dios establece que en Cristo habita corporalmente toda su deidad. Eso de verdad no cabe en nuestra mente. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que no conoce límites, vino y se hizo como uno de nosotros. El que era, y me gusta que usa, si usted se fija en la descripción de estos versos que hace el apóstol Pablo, cuando dice a partir del verso 15 que Él es la imagen del Dios invisible, empieza a usar un juego de palabras similar al que usa el evangelista Juan
en los primeros versos. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? A partir del capítulo 1 y los primeros versos ahí. Dice en el principio y después cómo sigue. Y va detallando cómo ese verbo era desde el principio y cómo todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Y es la misma expresión que usa el apóstol aquí, donde va diciendo que todas las cosas fueron sometidas a Él y que por Él subsisten. Que Él era antes que todas las cosas y que por Él todas las cosas subsisten. Que Él es lo primero en todo. Aún entre los muertos. ¿Y a qué se refiere con esto? El primogénito entre los muertos, porque murió por ti y por mí. Porque sin muerte no había redención de pecados. Y fue necesario que Él conociera la muerte. El dador de la vida. ¡Wow! Yo no sé si has pensado esto. Aquel que hizo la vida por ti conoció la muerte. Saben, pero la muerte no pudo detenerlo, sino que se levantó, le quitó el poder a la muerte, venció sobre ella y exhibió públicamente su victoria. Y allí está el primer punto de esta mañana. Hermanos, yo quiero que tú reconozcas que tú has sido reconciliado con el Padre a través del Hijo. No hay manera posible en la que ese divorcio provocado por el pecado entre Dios y los hombres pudiera ser reconciliado si no es a través del sacrificio perfecto de Jesús. Porque no había otro digno. Porque no es el simple hecho de dar su vida. Es que aquel que dio su vida fue el que no conoció pecado. Y fue el sacrificio perfecto que una vez y para siempre se entregó por tus pecados y los míos. Que se levantó y venció a la muerte. Y en Él hoy tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Número 1, tú y yo hemos sido reconciliados por la muerte de Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Bueno, sabiendo esto, tenemos que ser agradecidos. Por eso yo leí desde el verso 12. El apóstol Pablo lo dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo parte de esa herencia. Porque es que tú y yo no merecíamos eso. Eso fue por gracia. Por medio de la sangre del Hijo. Entonces vamos a seguir viendo a partir del verso 21. El segundo punto que quiero, ya que el primero está claro, hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo. En el segundo punto dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? Vamos a seguir leyendo. Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne
por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me llama mucho la atención esto de que éramos enemigos de Dios en nuestra mente haciendo malas obras. Y yo digo, pero ¿por qué Pablo se va a nuestra mente si luego va a hablar de obras? Hermanos, por lo mismo que Santiago dice que cuando nosotros pecamos, no debemos decir que hemos pecado porque por Dios hemos sido tentados, sino que cada uno de nuestra propia concupiscencia. Porque todas las obras, todo el pecado que de nosotros nace, primero se gesta en nuestra mente. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a pensar en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. Y solo en eso pensar. Por eso es que tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que librar la batalla por nuestra mente. Por eso es que Romanos 12 nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Porque nosotros nos hacemos enemigos de Dios en nuestra mente. Y luego hacemos las malas obras. Y si ahora hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo que entregó su cuerpo por medio de la muerte, para Él mismo presentarnos a nosotros irreprensibles y sin mancha, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Y este es el segundo punto. Permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio. Hermanos, pero ¿saben qué? Y esto derrumba por completo muchas teorías que hay por ahí. Eso no requiere como mucha exégesis. Y yo no sé cómo es que hay gente de verdad que se deja llevar por todo viento de doctrina de un lado a otro, porque ahí no hay que hacer mucha exégesis ni nada para uno darse cuenta que hay gente que creen que salvo siempre es salvo. Pero el apóstol Pablo aquí lo dice muy claro. Miren el verso 23, léalo conmigo. No intente hacer mucha exégesis, solamente léalo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, ¿eso está claro? Si en verdad permanecemos sin movernos. O sea que hay una posibilidad de que usted y yo no permanezcamos y que nos movamos de esa esperanza. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos libre. Quiere decir que ya tú y yo hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Ese fue el punto 1. Pero ahora, tú y yo
tenemos que permanecer y no movernos de esta esperanza. Entonces, para eso, cuidemos nuestra mente. La mente tiene muchas metáforas en la Biblia. Cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No necesariamente se está refiriendo al corazón físico. Y miren que tenemos que cuidar el corazón físico. Pero se está refiriendo a ese corazón que es nuestra mente, donde se guardan las emociones, los pensamientos, y donde nosotros decidimos esas obras que luego el apóstol define, que a veces se distan de eso de lo cual Cristo con su cuerpo ganó para nosotros presentarnos delante de Él irreprensibles y sin mancha. Así que ayúdenme a predicar porque debo terminar. ¿Cuál fue el primer punto? No, vamos a empezar de nuevo porque si no... Primero, ¿cómo se llama el tema de la prédica de hoy? Porque es muy sencillo, yo necesito reconciliados. Y el primer punto es que nosotros hemos sido, ¿por medio de qué? De la muerte de Cristo, hermano. Si no decimos eso, porque reconciliado puede ser que usted terminó con un novio y después se dieron 2 besitos. Y no es de eso que yo estoy hablando. Tiene que decirme que hemos sido reconciliados por la muerte de Cristo con el Padre. Ok. Y número 2, que debamos permanecer y en la esperanza del Evangelio. No movernos de allí. Eso es una advertencia a que si no permanecemos y si no movemos de esa esperanza, entonces echamos por el suelo esa reconciliación que Cristo ganó para nosotros con su muerte. Usted no quiere echar por el suelo el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es una blasfemia. Entonces, ese es el segundo punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque voy a llenar mi mente de todo lo bueno, de todo lo santo. ¿Y qué voy a hacer mientras Cristo viene entonces? Vamos a ver lo que Pablo dice. Él mismo fue hecho ministro. Entonces, ¿qué dice? Verso 24 y punto número 3. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Alabado sea el Señor.
¿Cuál es el tercer punto? ¿Quién me lo dice? ¿A qué se dedica Pablo allí? Él dice, miren, ahora yo voy a sufrir todas las aflicciones, así como Cristo las sufrió, con el fin de lo que me fue administrado a mí de parte de Dios. Yo lo voy a administrar a otros, anunciar la palabra de Dios a todos, formar a Cristo en otros como Cristo ha sido formado en mí. Aunque yo no tenga fuerzas, la potencia de Cristo actúa en mí para hacer esto. Porque reconozco que yo he sido reconciliado con Cristo, con el Padre a través de la muerte de Cristo. Porque he decidido permanecer en esta fe y no moverme de esta esperanza. El tercer punto es que ahora dedico todas mis fuerzas, sin importar las aflicciones, a reconciliar también a otros con Cristo. El tercer punto es reconciliar a otros con Cristo. Amados hermanos, si nosotros entendemos en su justa dimensión quién es Cristo en nuestras vidas, si nosotros tomamos la firme decisión de la esperanza que tenemos en Él y la fe en la que vivimos, si nosotros decidimos dar a otros conforme a la gracia que hemos recibido, miren, nunca viviremos un instante de nuestra vida sin propósito, porque hemos sido reconciliados para reconciliar. Así que yo quiero que se pongan sobre sus pies y hagamos un compromiso de salir de este lugar con esa expectativa de que nosotros hemos visto la imagen visible del Dios invisible, de que tenemos una esperanza de gloria maravillosa y que hemos sido llamados a ir, a llevar esa noticia a un mundo allá afuera que necesita esa esperanza. Que el Señor nos ayude y que así lo hagamos.